Benvinguts i benvingudes a este nou espai de reflexió, el segon podcast que fem per a parlar i reflexionar de les festes de la nostra ciutat de València. Y hoy tenemos el placer de contar con Ariadna Galán, fallera mayor infantil del 2010. Han pasado años, ¿No? ¿eh? Sí, 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 la verdad ha llovido ya. Para hablar yo creo que de un tema que además reflexionamos todos sobre ello, que, bueno, que mejor que tenerte aquí, que ha sido fallera mayor infantil de Valencia, para hablar de, pues del papel que desempeñan las falleras mayores de Valencia, del papel de las Cortes de Honor y de lo que debemos trabajar y mejorar en el futuro representativo de ellas. Pues vamos a ello. Pero antes de eso, yo quería preguntarte cómo estás, Muy primero de bien, todo. muchas ¿Que gracias. estás de Erasmus? ¿Estás Sí, fuera? estoy en Holanda, la verdad, viéndolo todo un poco por Instagram, por redes, un poco duro, pero bueno. Y no vas a estar en fallas, me has dicho. Me muero, yo también estoy muriendo con la noticia, no se puede por tema de, pues claro, como le explicas a un holandés, que son las fallas, ¿no? Pero ojalá, yo les he dicho, si vinieseis, me dejaríais venir, estoy segura. Ahora que has dicho eso, ¿allí conocen las fallas? ¿Tú cuando has explicado o...? Yo se lo explico, entonces yo les enseño fotos y me dice, es un poco como carnavales, y yo, no, por favor. No, sé, nada y que ver. entonces, claro, tenemos que empezar desde cero, pero bueno, lo entienden, les encanta el concepto, y bueno, todos dicen, tendremos que ir, digo, correcto. Este año no, que pero no, bueno, ya, para los pero siguientes, bueno, cogeremos las ferias del año que viene con muchas ganas. claro. Bueno, ya sabes que arrancamos justo esta semana, que estamos a días de la crida, que es un momento muy importante hablando del papel de las falleras mayores de Valencia, de la fallera mayor infantil, que además es en uno de los pasos que sí que se ha avanzado bastante por el discurso que ya sí que puede realizar. En mi caso y en tu año tampoco no se pudo hacer, pero ahora ya hablan las falleras mayores infantiles. ¿Y a ti qué te parece? Pues a mí me parece la verdad súper bien porque sobre todo cuando también eres fallera mayor infantil de tu comisión y vas a ver la crida, te hace mucha ilusión que la fallera mayor infantil hable porque realmente es la que te está representando. Yo creo que eso también les incluye mucho más, hace que también tengan como muchísimas ganas de que empiece la fiesta y yo creo que es eso, si desde pequeños a la fallera mayor infantil estamos haciendo ver que participa tanto como la mayor, pues yo creo que es un súper para los niños, les anima. Te lo digo porque es verdad que hay mucha gente que esto es un tema como un poco polémico. Yo creo que la gran mayoría lo aceptó muy bien y además creo que es necesario, yo también estoy contigo, creo que es necesario el discurso y las palabras de la fallera mayor a previos días del comenzamiento de las fiestas como máxima representante del mundo infantil, porque para eso son el futuro de la fiesta. Pero es verdad que hay mucha gente que dice como que es repetitivo, ¿no? Porque cada una se escribe como un discurso, la fallera mayor infantil hace el discurso de la crida, la fallera mayor no es que se vuelva a repetir, pero al final es la invitación a las fallas y al comenzamiento de las fallas y obviamente tienen que ser discursos similares. Entonces es verdad que hay mucha gente que es muy crítica por esto, porque dicen que es como repetitivo. A ver, yo también creo que cualquier cosa que se cambie al principio va a ser polémico, pero es normal, porque si no lo hemos vivido, es normal que al principio no sea perfecto. Pero yo creo que eso, si sabemos, bueno, que es un fallo, que, o sea, no es un fallo, es mejorable, que se pueden a lo mejor compenetrar un poco entre ellas, pues al año siguiente que se intente mejorar. Pero yo creo que eso, si es polémico, pues se va mejorando poco a poco. Ahí es verdad que yo creo que al final los discursos tienen que ser súper personales, pero creo que ahí juega un papel fundamental cuando además nosotros hemos dicho muchas veces lo del tema de profesionalizar Junta Central Fallera, la parte de protocolo, la parte de asesoramiento a las falleras mayores, a mí me parece fundamental porque al final son autoridades, cualquier autoridad tiene un equipo de comunicación y un equipo de asesoramiento para el cargo que representa. Somos personas, tú lo has vivido, que llegas y te encuentras con un cargo nuevo, como falleras mayores infantiles en este caso además es un plus más grande porque tienes que estar rodeada todos los días de autoridades, con gente que tiene pues 30, 40 años más que tú y yo creo que es súper importante. Y justamente en esto de los discursos, el papel y el asesoramiento de gente que esté en Junta Central Fallera es fundamental precisamente para que no se solapen igual Es lo que tú dices. los O sea, discursos. cuando llegas a Fallera Mayor es como tu sueño que llevas toda tu vida viviendo, pero es el primer año, o sea, es la primera vez que es Fallera Mayor de Valencia. Igual la última, pero quiero decir, es una vez, o sea, también es tu primera vez dando un discurso de la cría, entonces yo creo que consejos nunca vienen mal. Tú me has dicho que tú pediste en tu año. Yo me acuerdo que que pregunté, oye, ¿yo por qué no hablo? Y te Qué decían fuerte. eso de, es que nunca he hablado de la infantil, pero yo creo que eso, si vas preguntando, o sea, desde Junta no están cerrados a cambiar las cosas, o sea, ellos están preparados a evolucionar también con todo. Entonces yo creo que es eso, si vas proponiendo, pues también hay ganas de cambiarlo. Hablando de discursos, que esto también es un poco polémico, porque cuando habla la fallera mayor, aparte de que la fallera mayor infantil ha hablado en la crida, se habla ahora también el día de la proclamación, después del día de la llamada, cuando estás en el hemiciclo, hace muy poquito, no recuerdo qué año comenzaron a hablar, pero hace muy pocos años la fallera mayor y la fallera mayor infantil sí que dirigen las primeras palabras a todos los falleros y falleras, que a mí también me parece eh, un avance muy positivo. Pero hay otro discurso que también se ha planteado en alguna ocasión y que es verdad que también crea cierta polémica, y es en el Día de la Exaltación. ¿Tú cómo lo ves? A ver, yo opino, desde mi punto de vista personal, creo que la exaltación es uno de los actos
más protocolarios, más bonitos, porque es súper elegante, porque notas que al final está todo un poco cronometrado. Igual si se introdujese un discurso en la fallera mayor pasaría a ser un poco más espontáneo, pero yo creo que igual, como se hace en las comisiones, después de la exaltación se podría hacer un pisco labis, lo que fuese, que por lo menos agradecieses a todos los falleros mayores y presidentes que han venido a acompañarte en un día tan especial. Igual sería una buena idea. Claro, yo te lo digo por eso. Yo, por ejemplo, en mi falla, y además sé que lo hacen en otras fallas, la fallera mayor cuando sube se le pone la banda, ¿no? Y se le hace la presentación. En mi caso, la fallera mayor acaba la presentación y habla. Porque yo creo que es el momento, además, que tienes el día de la proclamación en el hemiciclo, la gente te está viendo, pero te está viendo a través de la pantalla. Ese día tienes a la gente, o sea, tienes a los representantes de todas las comisiones, a las falleras mayores y a los presidentes ahí al lado tuyo, viéndoles las caras y escuchándote. Entonces, a mí, sinceramente, sí que me parece un momento importante para que la fallera mayor, que además se tiene que aprovechar esos momentos, como la crida, la proclamación, la exaltación, para poder decir ya no solamente agradecimiento, sino para que la fallera mayor pueda hablar con profundidad. Hay muchos mensajes que se han dado por parte de las fallas mayores que han calado mucho. Y es una figura muy importante y que trasciende mucho en la sociedad valenciana y en los falleros y falleras. Yo creo que es importante aprovechar esos momentos para que la fallera mayor y la fallera mayor infantil pueda, no sé, digamos, transmitir el mensaje de lo que ella quiere, ¿no? Que pretende como figura representativa. Igual como es un cambio se podría hacer un poco más progresivo, pues que el primer año simplemente comience dando las gracias, que después ya pues la del año siguiente pueda añadir un poco. Porque es eso, igual hacer un cambio de golpe a todos nos choca, aunque nos pareciese una buena idea, a todos nos choca. Yo creo que progresivo sería una buena idea, entonces probarlo. ¿La verdad? Hablando de la exaltación, yo personalmente creo que estamos en pleno siglo XXI, estoy muy de acuerdo que es uno de los actos más solemnes para la fallera mayor y además siendo fallera mayor infantil, tú lo has vivido, yo creo que es uno de los actos más especiales, porque es verdad que tienes a todos los falleros y a todas las falleras, pero sinceramente, y con esto soy muy crítica, y ahí estoy de acuerdo con que Carlos Galeana quitara las canastillas, y te voy a decir el por qué. Además lo hablábamos justo el otro día cuando se pasó aquí por el podcast. Creo que el concepto de la exaltación, a pesar de que rinde honores a la fallera mayor, está un poco desfasado para mi gusto. Quiero decir, subimos canastillas, el off, con unas voces maravillosas, eso sí, pero es verdad que el off lo veo muy de la reina de Valencia, las flores que te envuelven. No lo veo de pleno siglo XXI. Quiero decirte, creo que podríamos hacer un acto muy solemne, pero modificando ciertas cosas porque precisamente por eso los falleros queremos a una fallera mayor que nos represente y que no sea simplemente esa reina que sube al trono, se sienta y la gente lo ve y parece intocable, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo lo ves? Mientras no cambien la voz, por favor. Eso no, hombre, eso no, que es Me maravillosa. muero. Pero yo creo que igual un poco más para la gente que está sentada, porque es verdad que igual como fallera mayor y presidente, aunque sea un acto precioso, y más cuando lo estás disfrutando desde arriba, obviamente, pero igual desde abajo se hace un poco pesado. Igual lo que tú decías, ¿no? Que se dé un poco más de participación, que tenga un punto un poco más espontáneo para que también los de abajo sientan algo de feedback, pero igual algo se podría hacer. Pero yo creo que es eso, es un acto muy protocolar y lo que tú decías, muy solemne, que lleva sin cambiar desde hace muchos años, o las cosas que han cambiado han sido muy sutiles. Pues yo creo que ahí está el problema, lleva sin cambiar desde hace muchos años. Pero sí, mientras no, yo creo que las cosas es que cuando lo que tiene que cambiar, o sea, que tengamos claro qué es lo que no puede cambiar. Pues eso, el punto solemne, lo de la elegancia, que la fallera mayor y la corte pues tengan su protagonismo porque es su día. Obvio, que al final es el día Claro. de ellas, pero quiero decirte, Sí que sin es cambiar la verdad, esencia de la exaltación, exacto, creo que sí que hay cosas que se que pueden deberían cambiar. Y lo de las canastillas te lo decía porque se suma un punto ¿no? Que el off todo el rato es la reina, te envuelven todos los honores para mostrarte el amor que todos los valencianos tenemos hacia ti. Yo eso no lo veo cuando presentan a otras autoridades, las cosas como son. Pero además las canastillas daban ese punto como de ofrendar a una reina todo el rato, ¿no? Que sí que es la fallera mayor de Valencia, pero creo que sí, que además esto yo creo que lo hemos reflexionado muchos falleros y falleras, que queremos otra cosa de la fallera mayor que no sea meramente representación, justo en la exaltación es meramente representación. eso es cierto. Pero igual lo que tú decías, yo también más que nada porque las canastillas cuando estás desde abajo considero que se hace un poco pesado. Porque por suerte Eso también, recibimos eso también. muchas canastillas, afortunadamente, pero claro, si estás desde abajo, pues igual se te hace un poco de bola. Pues igual se puede hacer un acto una semana después, que sea que la gente que viene a dar una canastilla, pues te la entregas. Y también las fallas que participan y te las dan, pues pueden tener
trato contigo ese día. Igual se podría cambiar un poco así, o sea, reenfocarla. Hablando de la exaltación, justamente este año una de las polémicas más grandes que ha habido, además en relación con la figura de la fallera mayor, es el tema de, bueno, las bandas, el momento de publicidad que se hizo por parte de la mantenedora de este año, que era Marta Lozano, que subió una historia. A partir de ahí, bueno, hubo un revuelo muy grande y eso ha dado que reflexionar a Junta Central Fallera, que además es una cosa que a veces parece que tiene que pasar algo para que nos demos cuenta, ¿no? Pero yo creo que es una cosa que ya pensábamos muchos falleros y falleras. Otros quizás no, pero en este caso yo sí lo pensaba y ahora te pregunto a ver cuál es tu opinión. Pero con la polémica de las bandas, Junta Central Fallera ha reflexionado, y yo estoy muy de acuerdo con este paso que da Junta Central Fallera, de elaborar una normativa de derechos de imagen de la fallera mayor. Un poco para limitar todas esas, porque yo no sé qué en tu año, yo te lo pregunto, con fallera mayor infantil, a ti te hacían tantos regalos que luego se convierten en publicidad para las empresas que regalaban tanto trajes, aderezos, peinetas, lo que sea, porque Yo regalan de todo, recuerdo regalan hasta, no sé, pañuelos, de todo. blusones. Recuerdo que, o sea, vale, hace muchos años, pero ha cambiado muchísimo el tema de las redes que tú comentabas, o sea, por lo menos en mi año, bueno, en el 2006 asumo que sería igual, pero en el 2010 te aconsejaban que no te metieses en las redes, o sea, te aconsejaban que pues todo fuese en persona, más natural. Sin embargo, ahora yo creo que pues se puede aprovechar la ventana que es Instagram, Twitter, lo que, cualquier red social, y aprovecharla a nuestro favor también, como hacen con las cuentas de las falleras mayores, que también te ayuda a que estén un poco más cercanas a ti, que estés pendiente de lo que están haciendo, De y eso que estés un hablaremos. poco más informado. Pero sin embargo, lo que tú decías, el tema de publicidad, sí que es verdad que, por ejemplo, en mi año te regalaban, pues, o igual una manteleta o alguna tela. Sí, pero hacían como Sí, voluntarios. O sea, yo recuerdo que exacto, los regalos eran voluntarios de las exacto. empresas, de cualquier empresa que No quería era regalarte un tanto traje. por publicidad. Claro, Exacto. eso yo creo que en los últimos años ha avanzado un mogollón. Y es verdad que ha avanzado mucho hasta tal punto que yo creo que se nos ha ido un poco de las manos el tema de utilizar a la fallera mayor o a la fallera mayor infantil como un mero escaparate. Porque es verdad que las redes sociales han sido muy positivas en el mundo de las fallas para muchas cosas, pero por ejemplo para esto creo que se ha excedido y, como digo, yo creo que se nos ha ido un poco de las manos. Y a mí sinceramente me parece bien que se limite Exacto. al Sí, final yo el creo que patrocinio que puedan hacer las falleras mayores, porque y con todo el respeto a todas las empresas, seguimos un poco en la línea de lo mismo. Si nosotros queremos que una fallera mayor de Valencia no sea meramente representación, no sea una simple figura a la que poder promocionar, a la que poder sacarle partido para captar clientela, porque al final se ha convertido en un mero escaparate. Y eso hace daño a la figura de la fallera mayor. sí, yo creo que eso lo modifica, pero es eso, si se ve que tenemos un problema, pues me parece muy bien que por parte de Junta digan, ok, hay un problema, vamos a intentar solucionarlo, vamos a limitarlo, ahora que tampoco es muy grave, antes de que vaya peor. Así que yo creo que está bien que lo limiten ahora, porque yo creo que es el momento. Por cierto, tema que has dicho de lo de las redes sociales de las falleras mayores, cosa que me parece maravilloso. Esto además fue una iniciativa que tuvo Marina Civera, la primera fallera mayor que se creó una cuenta propia de fallera mayor de Valencia, y me pareció maravilloso. Lo que no estoy muy a favor, tengo que decirlo, es que Junta Central Fallera sea el que controle las cuentas, porque Marina Civera hizo su cuenta propia que gestionó ella y luego al año siguiente, no recuerdo bien si fue al año siguiente o a los 2 años, ya Junta Central Fallera tiene digamos, una cuenta oficial de Fallera Mayor, que es donde se van subiendo todas las cosas. Para mí creo que la naturalidad y la cercanía que puede tener una fallera mayor, a pesar de que tú puedas tener un grupo de asesoramiento, como estábamos diciendo, dentro de Junta, que te diga o te asesore respecto a lo que ese año es productivo subir o no o subir, ¿no? Pero creo que las cuentas tienen que ser muy personales. Yo creo, exacto, que lo que tú dices, si gestiona Junta va a ser más profesional, va a ser más estándar, va a ser menos personal. Es que al final son las fotos que suben en la web. Exacto. O sea, yo lo que veo en la página, al final una cuenta es para poder acercarte a la fallera mayor. Y yo lo que veo en la cuenta oficial de las falleras mayores son fotos que están subidas también a la web de Junta Central Fallera, ¿no? Yo desde fuera agradezco muchísimo que haya una Sí, cuenta de sí. Fallera Mayor, porque eso te ayuda muchísimo a estar más cerca, a estar pendiente de lo que están haciendo, a informarte. Pero sí que es verdad que igual si lo llevase únicamente la Fallera Mayor, sabes que hay semanas que estamos hasta arriba. No, no te digo que lo lleve la Pues, fallera mayor, pero sí que tenga una cuenta que propia. tenga, sí, pero yo también creo que eso lo podría llevar ella, pero con ayuda, o de Junta o de alguien que entienda. Sí, sí, no, por eso hablábamos de que me parecía además Sí, fundamental que haya un equipo de asesoramiento en Junta Central Fallera. Cuando hablamos de profesionalización, una de las cosas fundamentales me parece eso, porque al final el cargo más grande de representación de la fiesta es el de es las súper falleras mayores de importante. Valencia y las Y que cortes de ayuden, que honor. aconsejen. Y la Fallera Mayor del año anterior también, cómo llevó ella su Instagram. Pero lo que tú decías, ese punto personal, de espontaneidad.
que Los eso te lo puede stories. proporcionar las redes sociales. Yo creo que hemos avanzado mucho con respecto a las figuras de las falleras mayores. No tengo tan claro, bueno, no tengo tan claro, no. Lo tengo seguro que no hemos avanzado tanto con las Cortes de Honor. Quiero decir, creo que cuando hemos dado pasos para que la fallera mayor infantil hable, para que las falleras mayores hablen en la proclamación, eh, creo que con la Corte no se ha... Y además es una cosa que yo, si hubiera llegado a ser presidenta de la Junta de la Fallera, creo que hubiera sido uno de los puntos de partida más grandes de trabajo, porque creo que es fundamental. Tú has pasado por eso, ¿no? El proceso de selección que pasan las falleras mayores y las Cortes. No sé cuántas pruebas, un mes de entrevistas. A mi hermana, que además fue de la corte de Raquel Alario, le llegaron a hacer una prueba en inglés, o sea, a nivel de inglés, por aquello de que las fallas iban a ser patrimonio, igual tenían que ir a representarlas a otras ciudades de Europa. Le hicieron una prueba en inglés, te hacen un test de actualidad, un test de actualidad fallera, diferentes supuestos, quiero decirte, buscas a la mayor formación, digamos, para representar el cargo, para luego que la corte al final, yo veo que, y además pasa mucho como la agenda es tan apretada, suben al escenario, están 5 minutos y se van. O sea, ni siquiera la fallera mayor habla en una presentación a la que va y también la corte. Yo creo que ahí, bueno, yo no sé si igual las compañeras tuyas de la corte en su momento igual te comentaron algo al respecto o habéis hablado o no sé. Yo es que también creo que éramos tan pequeñas, 8 años, que ni nos planteábamos un cambio de tan fuerte, pero sí que es verdad que igual se podría modificar. O más que nada, lo que tú decías de muchas veces llegas a las presentaciones de las comisiones, subes, bajas y ya está. O sea, yo creo que igual eso sí que se podría modificar de, jolines, somos 13, pues vamos, porque todos quieren hablar con la corte y la fallera mayor, ¿no? Todo, no eres fallera mayor de tu comisión también. Entonces es como, ya que somos 13, pues vamos a ayudar a que bajen, a que hablen con la comisión. Yo creo que eso sí, de acercarlas, de que sean más cercanas, ya no solo la corte, sino las 13. No, de hecho, además es que tú haces las pruebas, entiendo que para eso, Claro. porque tú lo que buscas es que sea una persona con don de gentes, que esté capacitada para estar en todos los actos hablando con las falleras mayores, que ahí es otro problema. La agenda. Yo creo que nos obsesionamos mucho desde Junta, y esto es un punto, o sea, es crítico pero constructivo, es crítico constructivo. En Junta se obsesionan mucho con llegar a todos los sitios, que yo creo que a veces hay que priorizar actos. No sé si quizá pues priorizar ese año las fallas que cumplan aniversario, por aquello de que es más importante. Inauguraciones de casal, que es yo creo que un momento importante de la fiesta. No ir a todas las presentaciones que piden solicitud, no estar en todos los actos, sino restringirlo más porque al final, yo como fallera, además yo lo he vivido en fallas, es la presentación de una fallera mayor, la fallera mayor le están poniendo la banda, paran la presentación, sube la fallera mayor, baja la fallera, paran porque se tienen que ir a otro sitio, sube la fallera mayor, baja la fallera mayor, se van. Claro, yo como fallera, yo estoy en la posición de la fallera mayor que en ese caso esté, ¿no? Yo pienso, a mí no me aporta nada como fallera mayor de mi falla que la fallera mayor venga, en 5 minutos suba, no me pueda dirigir ni unas palabras y se vaya. Yo creo que es también agridulce para la fallera mayor, porque la pobre dice, he subido, le he dado 2 besos, poco he podido hablar con ella, porque eso, porque es su día, porque está nerviosa, porque literalmente tienes 30 segundos arriba del escenario y bajas. O sea, yo creo que sí que se podría priorizar porque suele caer que todas las presentaciones son el mismo mes o en los mismos Claro. 2 meses. Eso es normal. Pero no sé, igual si una tarde hay 6 presentaciones, pues en una que vayan antes, que puedan estar en la previa un poco con la fallera mayor, en la última que vayan después. Y si luego las fallas que solamente la fallera mayor ha podido subir, dar un beso, bajar, vuelven a solicitar otro acto, priorizar de, oye, mira, es que la última vez que fue la fallera mayor pudo estar muy poco. O sea, que tengan más trato con ella, pues la próxima vez que soliciten un acto, oye, que esté un poco más. Yo creo que igual eso sí que se podría gestionar más que nada para lo que decíamos, ¿no? La fallera mayor que te esté representando, pues tú lo que quieres es estar con ella, es conocerla, que sea cercana. Yo soy de las que pienso que cuando la corte o la fallera mayor va a un acto, o la corte o la fallera mayor infantil, si va todo. O sea, va desde el principio, saludas a la fallera mayor, recibes a la fallera mayor, estás con ella en la presentación, subes, estás un buen rato en el escenario, no solamente 5 minutos. Oye, y si luego hay cena y te invitan a cenar, estás en la cena, porque es el momento en el que tienes para hablar con los falleros y falleras de cada momento. Es verdad que, claro, eso a nivel de agenda es complicado, pero, y además yo soy muy partidaria de esto, que yo creo que también es una cosa que pues, se debate mucho, en Alicante lo hacen, separar, también por aquello de darle la representatividad que merece la Corte de Honor. Separar en ciertos actos, o sea, priorizar cuando se pueda ir la fallera mayor con la Corte, pero si hay un fin de semana que se satura de agenda, creo que ya que pasan una selección tan grande,
creo que es importante también, pues oye, no llegamos a todo, la corte, pues que vaya a un acto, 4 o 5, no lo sé, que se dividan como hacen en Alicante, y que además también la Corte de Honor tenga la oportunidad de, en representación de la Fallera Mayor de Valencia, pues dedicarle unas palabras a cada presentación que vayan, a cada inauguración de casal, que puedan estar donde no pueda estar la Fallera Mayor porque está en otro acto. ¿Cómo lo ves? Yo eso aún no lo veo. O sea, me parece que es eso, que es darle vueltas, pero yo creo que eso aún no, más que nada porque si se parte, o sea, a mí me gusta ver que la Fallera Mayor y la Corte son un equipo, un equipazo de 13. Entonces yo creo que si igual se parte, pues ya les estás dando más independencia a cada una, o sea, que lo que tú decías, tiene el beneficio de pues que pueden doblarse e ir al doble de actos. Pero claro, ya no es tanto, ya no es la unidad de las 13. Entonces, igual que lo que tú decías, hay muchas veces que a las presentaciones por agenda solo va la Fallera Mayor y no van las 13. Pues igual meter a la corte en más actos, porque o sea, a nosotros nos gusta ir con ellas y a ellas les encantan bien los actos. Así que yo creo que igual eso sí que sería cambiarlo. Pero yo creo que igual partirse aún no lo veo. O sea, De todas maneras, ahí también viene el problema, cuando se exceden en los actos, parece que para ser fallera mayor, y además aquí tuvimos yo creo que una muy buena idea en campaña, que fue la de proponer un peluquero oficial para las Cortes de Honor, porque creo que es importante sobre todo que puedan tener a alguien para ese dinero, que además que lo hacen por dedicación y representación de la fiesta, que es un gasto muy grande, que todos los fines de semana prácticamente del año, tú lo sabes, se tienen que peinar maquillaje, y maquillaje las mayores. Claro, yo creo que ahí está un problema que con toda la cantidad de agenda, y yo creo que también es un problema de protocolo, parece que para ser corte de honor tienes que comprarte 50 vestidos, tienes que ir 100.000 veces a la peluquería, 100.000 veces a maquillarte. Creo que ahí hay muchas veces que la concepción de ir a los actos, yo he ido a actos donde todo el mundo en la corte, o sea, en el acto, iba pues en vaqueros, iba arreglado, pero pues lo típico, unos vaqueros, sí, una camisa, un tal, ¿no? Y luego la fallera mayor y la corte de honor aparecen súper perfectas, obviamente, y guapísimas, pero claro, aparecen como excesivamente quizá arregladas, con trajes que casi ni repiten porque te he comprado una, no puedo repetir. Yo creo que eso es un error de base que tenemos del concepto también de corte de honor y fallera mayor. Sí, yo creo que Y lo digo que yo también, lo he pasado, ¿eh? Y yo sí, también me he comprado 100.000 y vestidos. yo creo que también es porque la gente está muy pendiente de lo que sacas y más lo que decíamos ahora con las redes sociales, es que ves todo lo que pasa cada día y estás pendiente de, uy, ha repetido traje. No hay que enfocarlo así, hay que enfocarlo como, jolines, ha ido al acto, ha ido monísima, ha ido perfecta, está guapa, pues ya está. Es lo que tú decías, yo creo que no es tan importante comprarse muchos trajes. Si vas de particular, ok, no te tienes que maquillar, o sea, no te tienes que peinar, pero si vas de fallera, aparte de maquillarte, te tienes que peinar y ya no es solamente el dinero que te vas a gastar en peluquero y maquillaje, es que muchas veces te enteras del acto del día anterior y ese peluquero no puede estar con disponibilidad 100% para ti, o sea, luego los pobres se portan súper bien contigo y te lo facilitan todo, pero es verdad que igual oficializar algo facilitaría, igual no para la corte, pero lo que decíamos de recomendar desde juntas, o sea, tampoco creo que sea imponer, sino recomendar de, oye, mira, igual... Pero si bueno, todas vais al mismo igual que hay sitio, indumentaristas oficiales, creo que para poder elegir a un peluquero oficial tiene que pasar unos requisitos, claro, obviamente, pues alguien que tenga mucha experiencia en el sector, que haya peinado muchos años de fallera, que sepa y que en esas condiciones pueda estar como sí, peluquero oficial. Oye, que alguien luego voluntariamente dice yo me quiero ir a mi peluquería, pues fenomenal, exacto, pero que tenga la posibilidad de eso tener estoy de acuerdo. ese... Que se proporcione desde junta, por lo menos, peluquero lo veo más sencillo que, por ejemplo, maquillador. Porque maquillador igual es un poco más personal, de, oye, pues a mí me bastante gusta más más, personal. claro, o igual me gusta a mí maquillarme. Igual eso, pero por lo menos desde junta sí que se podría proporcionar de, oye, mira, esta persona está dispuesta a ayudaros este año. Si queréis podéis cogerlo, si no, sois libres de elegir otro. Ahí se nos acaba el tiempo. Estaríamos hablando 3 horas más, la verdad, pero bueno, yo lo mismo que le dije a Liana, estás invitadísima para cuando quieras venir Muchas y gracias. reflexionar sobre todos estos temas. Te vas además ya El domingo. y no vuelves para... Pero bueno, para fallas. Pero estaré muy pendiente de todos los directos, de todo. Muy Así bien. que... Bueno, pues te veo muy pronto. Muchas Y dale gracias. muchos recuerdos a los papás. Muchas gracias, igualmente. Bueno, i nosaltres ens veiem en el pròxim episodi de Festes a Debat. Felices fallas.